Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Escola Europea d'Humanitats. Si fa 15 dies parlàvem del desenvolupament industrial, la crisi ecològica i la dimensió cultural amb Jaime Vindel, avui parlem de transició energètica i geopolítica. Em sembla que no costa gaire imaginar que gran part de les pertorbacions que hem viscut a escala mundial des de ja fa bastant temps, almenys des de la crisi de la primera senyal, que va ser la crisi del petroli el 1973, tenen molt a veure amb la qüestió energètica i que, per tant, geopolítica i energètica van en les dues direccions determinades i molt codeterminades permanentment, no? I tot això en un temps en què el tema del canvi climàtic, a partir del moment de l'Acord de París, ha generat un clima al voltant d'aquests temes i una preocupació que abans no existia. Per tant, em sembla que si volem entendre una mica els problemes de geopolítica que en aquest moment abrumen i que tenim sobre la taula aquesta crisi que ha provocat una certa inquietud general, com és la crisi d'Ucraïna, o el repte que Rússia ha posat sobre la taula en la construcció de la nació imperial russa que està intentant fer Vladimir Putin, doncs segur que el tema energètic també hi juga un paper important. I la mateixa situació d'Europa, probablement que en aquest moment la qüestió energètica i del gas en particular té bastant a veure amb els comportaments europeus i així successivament. Bé, per parlar d'això, per parlar de transició energètica i geopolítica, tenim a Claudio Aranzadi. Claudio Aranzadi és enginyer industrial format a Bilbao i economista format a París. Ha tingut responsabilitats en el món econòmic i empresarial i també en el món polític. Tots recordareu que va ser ministre d'Indústria entre el 1988 i el 1993 i ha treballat molt aquests temes i em sembla que és una persona especialment coneixedora tant de la realitat política com de la realitat econòmica per poder-nos parlar d'aquest tema que nos ocupa hoy. Claudio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ahora te toca a ti, después ya conversaremos todos. Muy bien. Muchas gracias, Josep, y muchas gracias a la Escuela de Humanidades por invitarme. Y nada, espero que luego tengamos ocasión de discutir y de debatir, que es de lo que se trata. Bueno, lo primero que quería advertir es que mi propósito no es darles una conferencia de tipo académico, entre otras cosas porque no soy un académico, ¿no? Sino que, digamos, lo que me propongo es someterles una serie de reflexiones al hilo de los acontecimientos energéticos recientes y extrapolándolo un poco, donde puedan exponerse, digamos, aspectos de la relación entre geopolítica y energía y dar una cierta luz. De esta manera, bueno, trataré de estar más cerca de la realidad concreta y también, como son temas bastante controvertidos, de abrir vías para la discusión. Antes de pasar a temas concretos, me van a permitir, sin embargo, que haga algunas observaciones de carácter general. La primera es obvia. ¿Por qué añadir geopolítica a la energía? ¿Qué valor añade la perspectiva geopolítica a la puramente energética? Pues esto basta, la respuesta es una respuesta obvia. Deriva de la constatación de que con una perspectiva global el mundo no es algo homogéneo, no es una bola de billar. El mundo es asimétrico tanto desde el punto de vista físico como político. Los recursos energéticos no están igualmente distribuidos entre todo el mundo, todo lo contrario, están más bien concentrados y hay que llevarlos de un lugar a otro. Y el llevarlos de un lugar a otro crea problemas. El transporte, por ejemplo, en el aspecto energético, induce muchos problemas geopolíticos porque eso remite a problemas militares, remite a acuerdos internacionales para facilitar la libertad de navegación, etc. Y luego, además, frente al análisis, podríamos llamar más convencional o tradicional, de la política energética como una relación entre una empresa abstracta productora de energía y un consumidor abstracto, usuario
de energía, aquí, digamos, dentro de una perspectiva global, hay que tener en cuenta que existen centros de decisión que no son puramente, ni son las empresas, ni son los usuarios, son los estados. Y eso introduce una dimensión muy diferente. Entonces, ya el hecho de incluir los estados y las instancias, digamos, de gobernanza global y la asimetría de recursos energéticos, es decir, de incluir la geografía y de incluir la política, es lo que dota de sentido, digamos, a la geopolítica. Es un poco obvio, pero bueno, es lo que dota de sentido a la geopolítica como una perspectiva complementaria de la puramente energética, pero que da a luz sobre la situación. Otro comentario de tipo general. Entre los factores puramente geopolíticos y los factores puramente energéticos hay una relación de causalidad bidireccional. Es decir, la geopolítica condiciona la energía y la energía a la geopolítica. El ejemplo típico es el Oriente Medio. En Oriente Medio, que ha sido un foco de atención geopolítica a lo largo de todo el siglo XX. De hecho, desde que Churchill decidió cambiar el suministro energético con carbón de la flota a producto petrolífero para que le diese ventajas y militares en relación a Alemania, ha sido un foco de atención geopolítica porque precisamente el Oriente Medio concentraba lo esencial de los recursos, bueno, sobre todo los recursos petroleros que eran fundamentales, que han sido fundamentales a lo largo de todo el siglo XX. Y eso, digamos, ha condicionado no solamente las estrategias de relaciones empresariales y de relaciones de estados, sino las estrategias militares entre los distintos estados. Y, en sentido inverso, la situación de equilibrios geopolíticos del Oriente Medio ha estado condicionando los mercados energéticos constantemente. Es decir, el riesgo geopolítico ha sido una explicación significativa de las tensiones de los precios en el mercado. Recuérdense desde el año 1973 con la crisis del petróleo, los que somos más viejos nos acordamos muy bien. Aunque es cierto que el riesgo geopolítico es más algo cualitativo que cuantitativo. Muchos expertos suelen decir que el riesgo geopolítico solo se percibe cuando los mercados están tensos. Cuando los mercados están tensos, no, y de hecho es muy difícil conseguir algún análisis cuantitativo de ese riesgo. Todos los otros riesgos hay estimaciones y tal. Del riesgo geopolítico hay análisis de tipo cualitativo. Eso no quiere decir, como las meigas, que no existe el riesgo geopolítico, pero es difícil de cuantificar. Otra cuestión de tipo general. En el análisis de las cuestiones energéticas y geopolíticas de la energía hay una triple dimensión de la política energética, que es lo que se llama, ahora cada vez menos porque está menos de moda, el trilema energético entre eficiencia, seguridad y sostenibilidad. Eficiencia, que esencialmente es el objetivo de minimización del coste de suministro. Seguridad, cuyo objetivo es el mantenimiento de la continuidad del suministro, un estándar determinado de continuidad de suministro o una baja probabilidad de interrupción del suministro, y la sostenibilidad, que está ligado con la protección medioambiental. ¿Por qué se habla de trilema? Pues porque existe un trade-off entre los tres objetivos. Es decir, normalmente, y ahora haré una matización, normalmente más seguridad y más sostenibilidad implican mayor coste. Entre los tres. Por eso es más operativo, y los que estén habituados con la programación lineal les sonará, plantear este trilema en otros términos, en términos de un objetivo, que sería la minimización del coste de suministro, con dos restricciones, que serían la restricción de seguridad y la restricción de sostenibilidad. Eso permite valorar de una manera cuantitativa, a través de los precios sombra, lo que serían los costes de imponer restricciones más intensas de seguridad y de sostenibilidad. ¿Cuáles son los matices que iba a introducir? Bueno, pues que con el avance en el coste de aprendizaje de las energías renovables, lo que ha ocurrido es que algunos de estos trade-offs han desaparecido. Es decir, la reducción de coste, sobre todo de la generación eléctrica con renovables, ha hecho que la misma solución, las renovables, suponga una mejora de coste, de eficiencia,
una mejora de seguridad, porque las renovables están mejor distribuidas, y una mejora de la sostenibilidad. Con lo cual, esto llevaría, digamos, yo creo que ha dejado de estar de moda lo del trade-off, porque en este caso no se aplica en absoluto. Hay otro problema también en el análisis, en este análisis, que es que, sobre todo en la seguridad y en la sostenibilidad, los costes y los beneficios, sobre todo cuando se analiza a largo plazo, tienen calendarios diferentes. Por ejemplo, en la sostenibilidad, y en muchos casos lo que suele ocurrir es que los beneficios son a corto plazo, luego me referiré a eso, o los costes son a corto plazo y los beneficios son a largo plazo, creando problemas políticos importantes. Sin embargo, yo creo que lo de plantear la política energética como un objetivo con restricciones tiene una ventaja, que es que las restricciones normalmente las ponen los poderes públicos, tanto las de seguridad como las de sostenibilidad, y el objetivo de minimización de los costes normalmente se puede dejar al terreno de la competencia empresarial. Eso facilita el análisis. Otra reflexión de tipo general que quería hacer es que este planteamiento en forma de 3 objetivos, o de un objetivo y 2 restricciones, permite analizar la relación con lo que son los 2 patrones básicos de comportamiento de los agentes, sean empresas o estados, en el contexto de la geopolítica de la energía, que son el comportamiento de rivalidad y el comportamiento de cooperación. La minimización de costes esencialmente entra en el terreno de la rivalidad, tanto de las empresas como de los estados. La seguridad es una mezcla de ambas. En el terreno militar, evidentemente, la seguridad es más bien un objetivo en competencia con el objetivo de seguridad de otros estados, pero, por ejemplo, en el terreno civil, la garantía de reservas energéticas puede ser una iniciativa de carácter cooperativo, como ocurre, ya me referiré luego a esto en el tema europeo. Y en el caso de la sostenibilidad es el dominio típico de la cooperación. El caso de transición energética, al que me referiré posteriormente, es un ejemplo claro y ya me hablaré posteriormente de las razones. Por último, como reflexión general, quisiera referirme a la importancia del horizonte en la reflexión estratégica entre el corto plazo y el largo plazo. El corto plazo y el largo plazo dependen normalmente en el terreno de la geopolítica de la energía de las mismas variables, pero las variables funcionan de distinta manera en el corto plazo que en el largo plazo. Y a veces se hacen extrapolaciones injustificadas, luego me referiré a largo plazo, de situaciones energéticas y geopolíticas a largo plazo. Y ya esto me permite pasar a un examen algo más concreto de la situación. Lo que quería exponerles a ustedes muy rápidamente es qué relación existe entre el actual episodio de disparo de los precios energéticos, sobre todo en Europa, que es un fenómeno a corto plazo, otra cosa, corto plazo, cuánto va a durar ese corto, ¿no? Pero es a corto plazo, y la transición energética, que es un fenómeno estrictamente de largo plazo. Para empezar, habría que definir, lo haré brevemente, qué entendemos por transición energética. La transición energética, simplificando al máximo, sería la radical transformación del mix de recursos energéticos y de tecnologías que exige la respuesta a la restricción de sostenibilidad básica que tenemos en estos momentos, que es la política climática o la política de descarbonización, que se ha fijado como meta el que tengamos un límite de crecimiento de las temperaturas a final de este siglo de 1,5 grados centígrados en relación a la fase preindustrial. Y para lo cual habría que llegar a mitad de siglo a una situación de neutralidad de emisiones, es decir, de emisiones netas cero. ¿Por qué netas? Porque eso supone que la reducción no será del 100% de las emisiones brutas, será un 80 o 90, pero el resto, el 10 o el 20%, provendrá de sumideros y de extracciones de CO2 de la atmósfera. Dado que el calentamiento climático es una externalidad global, es decir, la atmósfera no es parcelable, a esos efectos por lo menos, y la localización de los daños del cambio climático no coincide con las de las emisiones. Hay zonas que emiten mucho CO2 y no se verán afectadas, y hay zonas que van a verse muy afectadas y no han emitido nada. El hecho de que sea una externalidad negativa global lo que requiere es que la respuesta debe ser global y además cooperativa. De hecho, esto se ha plasmado en el Acuerdo de París de 2015 de casi 200 estados.
lo cual es seguramente el ejemplo de cooperación geopolítica más importante de la primera mitad del siglo XXI, va a ser seguramente, y un logro diplomático de primera magnitud. Aunque el eje, digamos, del Acuerdo de París y todo el desarrollo posterior en las sucesivas COPs el eje es de carácter cooperativo, hay también rivalidad interna, y eso se ha manifestado en las COP, y a eso me referiré, si tengo el tiempo, en mi intervención inicial y si no, en el coloquio. El hecho de que exista una rivalidad o una diferencia interna hace que el criterio de justicia sea un criterio relevante a la hora de analizar el proceso de transición energética a nivel internacional. Y vuelvo a recalcar otra vez que este proceso, el proceso de la transición energética, es un proceso a largo plazo. Tal como yo lo he definido, bueno, como lo define todo el mundo, es un proceso de 3 décadas. Es decir, el horizonte es en la mitad del siglo y nos quedan 3 décadas para llegar a este objetivo súper ambicioso que es la neutralidad de emisiones en el 2050, más o menos 2050. Y que además, como he dicho anteriormente, es un proceso que supone beneficios a largo plazo o esencialmente a largo plazo, que son los daños evitados con la política climática por un excesivo calentamiento, pero con costes que son los de las políticas de mitigación que hay que llevar a cabo a la transición energética, que normalmente son a corto plazo o a medio plazo. Esto plantea problemas políticos de aceptación, porque normalmente sobre quien recaen los costes y ve los beneficios muy lejos, la aceptación es complicada. Y también debates sobre la intensidad del grado de solidaridad intergeneracional. De hecho, digamos, la política de transición energética o climática o descarbonización, para ser racional, quiere decir que lo que nos cuesta las políticas de mitigación es menos que el daño evitado con estas políticas. Pero claro, para evaluar las políticas, el daño evitado, que es a muy largo plazo, hay que actualizarlo. Y la actualización depende del tipo de descuento que se utilice. Los más solidarios dirían que el tipo de descuento que utilizar es 0, es decir, que el mal es igual de malo dentro de 30 años que ahora, porque lo van a tener que pagar nuestros nietos. Y esto parece una technicality, pero tiene importancia a la hora, por ejemplo, de estimar el coste social de las emisiones de CO2. Porque el coste social de las emisiones de CO2 realmente es el coste de una emisión marginal de CO2. O sea, el coste, los daños que se producirían en el futuro por una emisión marginal de CO2 si no se evitasen. Ese coste social depende básicamente de su estimación del tipo de descuento, y las estimaciones de los expertos varían entre $2 tonelada de coste social de la emisión de CO2 y 200. La administración Trump, por ejemplo, estimaba que eso estaría en torno entre 2 y 8 dólares por tonelada, y evidentemente los más rigurosos ante el cambio climático están más cerca del 200. Y esto no es baladí, porque claro, si lo que se considera como coste social son 6 euros por tonelada o 6 dólares por tonelada, en este caso, quiere decir que cualquier política de mitigación que tenga un coste superior a 6 dólares por tonelada hay que evitarla. Que era, de alguna manera, no digo que esta fuese la explicación de Trump, porque Trump nunca ha entendido estas cosas, pero que realmente el tener unos costes sociales estimados muy bajos hace que se excluyan una cantidad enorme de políticas de mitigación que implican, bien sea de forma explícita o de forma implícita a través de restricciones, unos costes superiores al coste social de emisiones de CO2. El que el proceso sea un horizonte a tan largo plazo también afecta a una cuestión muy importante, que es la incertidumbre tecnológica. Luego volveré a hablar de esto, pero hasta 2030 el objetivo de electrificación y de conseguir un sector eléctrico limpio y coche eléctrico son relativamente fáciles. Pero la incorporación de las tecnologías nuevas que es necesario para llegar a la neutralidad de emisiones en 2050, la mayor parte son tecnologías no maduras. El hidrógeno no está maduro, la captura y confinamiento de CO2 no está maduro, la cuarta generación de nucleares no está maduras. Por lo tanto, este es un tema que tampoco es baladí, porque no solo determina distintos escenarios de evolución a largo plazo de la transición energética, sino costes muy diferenciados también de esta transición energética. El equivocarse en cuándo se incluye una determinada tecnología es muy importante desde el punto de vista de los costes,
nosotros introdujimos las energías fotovoltaicas masivamente en un determinado momento en que costaban 450 euros megavatio hora, ahora están en 30. Hombre, se puede uno preguntar, ya sé que esto a toro pasado todo el mundo tiene razón, pero vamos, se puede preguntarte si no hubiese sido mejor esperar un poquito a que costasen 30 que no invertir masivamente con 450, ¿no? Pero vamos, no, que conste que no critico a nadie porque era lógico, en aquel momento nadie pensó que podía haber una curva de aprendizaje tan abrupta para las energías fotovoltaicas como ha ocurrido. Pero bueno, vuelvo después digamos, de esta incursión en lo que serían las características básicas de la transición energética, que es un proceso, como digo, a largo plazo. Vuelvo a la situación actual, que es un proceso a corto plazo. ¿Qué relación tiene con el largo plazo? La situación actual, bueno, eso ya la conocen todos ustedes porque la ven en los periódicos. Desde el último trimestre del 2021 hemos tenido un disparo en los precios, sobre todo en todo el mundo, pero sobre todo en Europa especialmente en gas y en electricidad, sin precedentes. ¿Tiene este proceso, en el que todavía estamos incursos, algo que ver con la transición energética? El presidente de la Agencia Central Europea dice no. ¿Tiene razón? Yo creo que en gran parte sí tiene razón. Es decir, el disparo, por ejemplo, con una pequeña salvedad a la que luego me referiré. El disparo de los precios del petróleo, por ejemplo, que han estado en enero en torno a $80 barril y ya estamos ya cerca de $100 barril, pues es el resultado de dos efectos. Uno, un rebote enorme de la producción pospandémico y que la OPEP ha decidido que ellos solo aumentan la producción 400.000 barriles días al año, con lo cual eso crea desequilibrios y hace disparar los precios. Diferente es lo que ha ocurrido en Europa. El disparo de precios del gas y de la electricidad no me referiré porque está inducido por el precio del precio del gas. ¿A qué se ha debido? Pues a un conjunto de circunstancias que es difícil que se repitan otra vez. El rebote de la demanda pospandemia, sobre todo por el efecto China, a lo que se ha añadido un desvío de la oferta de gas de los mercados europeos a los mercados asiáticos que eran más remuneradores, restricciones, algunas planificadas y otras no planificadas, de instalaciones exportadoras de gas, fenómenos meteorológicos que afectaron normalmente la oferta de renovables, algunos corregidos y otros no, y por lo tanto la demanda de gas, y otro efecto cuyo impacto hasta ahora había sido discutido, que es Rusia. Es decir, qué papel ha tenido Rusia incluso en el desencadenamiento de este disparo de precios. Fatih Birol, que es el director general de la Agencia de Energía, sostiene que mucho. ¿Por qué? Porque los rusos han mantenido que ellos, durante todo ese periodo, han respetado los contratos a largo plazo que tenían firmados y que nadie les había atribuido el papel, digamos, de cobertura en última instancia de nada. ¿Qué dice Fatih Birol? Hombre, Gazprom es una empresa que no es privada, es de mayoría pública, y Gazprom ha bajado el suministro de gas a Europa un 25% en relación al cuarto trimestre de 2020, en el cuarto trimestre de 2021, y un 22% en relación al cuarto trimestre de 2019, en un contexto de disparo de los precios de gas. Lo lógico para una empresa en ese contexto de precios era inundar el mercado de todo el gas ruso que pudiese, en lugar de rebajar su presencia en el mercado, que es lo que ha hecho. Probablemente tienen razón los dos. Los rusos dicen que ellos han cumplido con sus obligaciones estrictas y la AIE diciendo, oiga, habrán cumplido con sus obligaciones, pero su actitud no es la inocente de una empresa normal en un contexto de precios tan altos como ha ocurrido en el cuarto trimestre y sigue ocurriendo. Esto, de todas maneras, quiero decir, el impacto de Rusia o no, también podía ser perfectamente, luego me referiré a esto, un impacto a corto plazo. Es decir, podía tener razón el director general de la Agencia Central de la Energía de que realmente esto no tiene nada que ver con la transición energética, que son restricciones impuestas a largo plazo de 30 años. Excepto en una cuestión que también se discute, es ¿en qué medida el hecho de que haya habido una contracción de las inversiones de las empresas de upstream petrolero y gasístico y por lo tanto haya podido inducir una reducción de la oferta de gas y de petróleo ha afectado
también a la contracción transitoria de la oferta de ambos productos en este periodo. En mi opinión, esto no es muy claro, o sea, es bastante menos claro que lo de antes con Rusia. Y luego me referiré a cómo sí puede afectar esto a largo plazo. A corto plazo yo creo que no. Por lo tanto, ¿relación entre transición energética y actual situación? No. Las variables que influyen en los dos casos son las mismas, pero juegan de distinta manera en los dos casos. ¿Esto qué quiere decir? Que la crisis se puede definir como coyuntural y transitoria. Claro, hay mucha gente que dice, hombre, crisis coyuntural y transitoria, si se acaba durando un año, pues ya no se sabe muy bien si es coyuntural. Hombre, sí es transitoria, porque los efectos desencadenantes han sido transitorios. Y, de hecho, los mercados, hasta la agudización de la crisis ucraniana, los mercados, por ejemplo, de gas, los mercados a plazo, apostaban a una caída de los precios prácticamente a partir de abril, cuando pasase el invierno, porque consideraban que esa coincidencia de circunstancias no se iba a reproducir. Ahora, ¿qué pasa? Que con la crisis ucraniana los mercados a plazo mantienen precios altos hasta casi diciembre y enero. ¿Esto qué quiere decir? Que Ucrania se ha convertido en el factor, un factor estrictamente geopolítico, se ha convertido en el factor más decisivo a la hora de ver cuándo se puede volver a la normalidad, que en mi opinión se volverá en el terreno del gas. ¿Qué evolución futura se puede anticipar a esto? Hombre, nadie, y menos hoy que ha anunciado no sé quién, responsable de la Organización Americana, que estamos a no sé cuántos días de que invadan Ucrania, pues no sé, mi opinión es más bien una evolución optimista. Ya digo, en este momento no debería decir eso porque todo va aparentemente en el otro sentido, pero ¿por qué? Yo creo que hay tres escenarios distintos sobre la evolución en Ucrania. El más pesimista. Una intervención militar de Rusia o algo que se interprete como una intervención militar, aunque los rusos digan que no, es decir, un enredo en las provincias del Donbass en Ucrania que desencadenase, por decirlo así, la bomba atómica económica que ha anunciado Occidente. Es decir, les excluimos a ustedes del sistema SWIFT financiero y les aislamos de todo el circuito financiero internacional, en cuyo caso parece difícil aislar el problema del suministro de gas a Europa, por dos razones. Porque los americanos quieren meterlo entre las sanciones, los alemanes no lo quieren meter, pero los americanos sí, y porque aunque no lo metan, si existe, por decirlo así, esta bomba atómica económica, porque lo que sí está claro es que Estados Unidos y en general la OTAN han dicho que no habrá respuesta militar, habrá una respuesta económica muy dura, que incluye esa exclusión, digamos, financiera y podría incluir la energética, es decir, no comprar gas a Rusia. O la otra alternativa, que es que no incluya la sanción energética, pero el que la incluya sea Rusia en su reacción. Y dice, bueno, muy bien, ustedes me excluyen de todos los circuitos financieros, yo dejo de suministrarles gas. Este sería el escenario, yo creo, más pesimista, porque no solamente se dispararían los precios, sino que además tendríamos un déficit de suministro físico a Europa y, por tanto, esto sería un shock económico de primera magnitud. El escenario contrario, que yo creo que probablemente se acabará imponiendo, es decir, el más optimista, pues que haya un relajamiento de las tensiones geopolíticas en relación a Ucrania porque se acabe llegando a un acuerdo más sobre el despliegue militar que sobre las exigencias rusas de que Ucrania no pueda entrar nunca en la OTAN y no sé qué. Cosa que además la mayor parte de los expertos consideran que en un horizonte razonable Ucrania no entrará en la OTAN. Pero claro, es obvio que no se puede reconocer que un país no tenga el derecho a elegir sus alianzas militares. Con este planteamiento, si se llega a una solución que respete las luces rojas, digamos, de Occidente y sea satisfactoria a Rusia, porque no se discutan esas cuestiones, pues yo creo que tendríamos una vuelta a la normalidad rapidísima en los mercados de gas y, por tanto, en el sector eléctrico. Y luego hay otro escenario intermedio, que es que no haya intervención militar, pero exista la suficiente incertidumbre y tensión durante todavía muchos meses que haga que los precios sigan altos. Que eso, desgraciadamente, tiene altas probabilidades, es decir, que Putin siga sin intervenir militarmente, pero mareando la perdiz durante un cierto tiempo.
Yo creo que acabaremos en el escenario optimista. ¿Y por qué lo digo? Pues porque en última instancia todo depende de la reacción de Putin. Y la reacción de Putin depende de que él considere que el juego que está teniendo lugar en estos momentos en Europa es un juego de dilema del prisionero, o es decir, en el que la confrontación es una estrategia dominante, o es un juego del gallina, en que ceder da unos resultados mejores que el enfrentamiento. Visto objetivamente, la estructura de payoffs de la situación actual, yo creo, vista desde Rusia, sería la que justificaría el comportamiento del juego del gallina. Eso quiere decir que tendría que echarse hacia atrás Rusia. ¿Por qué creo que esto es lo que tiene objetivamente más sentido? Porque Rusia es una potencia militar y nuclear, pero es un enano económico y es una potencia muy débil económicamente y dependiente de la exportación de petróleo y gas. Por lo tanto, excluirlas de ese mundo, que pierda su reputación por mucha ayuda que le dé China con el nuevo gasoducto hacia China y tal, y se le excluya de los circuitos financieros, es un golpe que económicamente Rusia no puede soportar. Entonces Putin será lo que sea, pero digamos, hace cálculos como todo el mundo. Entonces, en mi opinión, es más razonable pensar que él va a buscar una salida que sería típica, digamos, de considerar la situación como un juego del gallina, que no como un juego de dilema del prisionero. En todo caso, lo que está claro es que el riesgo geopolítico que supone la dependencia de Rusia del gas, de un 40% de las importaciones, Europa tiene que tomar alguna decisión, porque tiene que buscar alguna solución. Aquí también se plantea un dilema, que es un dilema minimización de costes-seguridad. El suministrador natural del este de Europa es Rusia. Si se suman los costes de extracción y de transporte por gasoducto, siempre será más barato que el traerlo de Qatar o traerlo es decir, el traer gas de Estados Unidos y de Qatar, por ejemplo, licuarlo, gasificarlo y volver a transportar. O sea, desde el punto de vista de coste, al menos para el este de Europa, el suministrador natural es Rusia. Desde el punto de vista de la seguridad, como estamos viendo, no. Entonces, ¿cómo llegar a un equilibrio entre ambos? Bueno, pues ahora está la Comisión Europea haciendo malabarismos de manera que diversifiquemos nuestros suministros a corto plazo, cosa muy difícil, y utilicemos de manera óptima todo el sistema europeo de gasificación y almacenamiento. Para lo cual España, si nos hubiesen hecho caso en las conexiones gasísticas desde hace ya décadas, ahora se están dando cuenta que la utilización de nuestra capacidad de gasificación y de almacenamiento podía ser positiva no solo para nosotros, sino también para el resto de Europa. Y no sé muy bien qué decisión tomarán, pero esa es otra de las cosas que están dándole vueltas. ¿Cómo podemos aprovechar toda esta capacidad en la que nosotros tenemos mucha, la de gasificación y almacenamiento, para garantizar más seguridad para el conjunto de Europa? ¿Podemos extrapolar la actual situación a largo plazo de los precios energéticos en la que he descrito? Mi opinión es que no. Y el primer ejemplo es que ahora estamos inmersos en una situación de precios disparados. Pero, y aunque sea poco intuitivo, la transición energética a largo plazo implicará una reducción a largo plazo fuerte de los precios del petróleo y del gas. ¿Por qué? A largo plazo me refiero. ¿Por qué? Pues porque la restricción de llegar en el año 2050 a emisiones netas cero implica reducciones muy importantes de la demanda de petróleo y de la demanda de gas, aparte de, por supuesto, la de petróleo. Les voy a dar unas cifras no para que las recuerden, sino para que vean las diferencias que hay. En estos momentos la demanda de petróleo está estamos otra vez cerca de los 100 millones de barriles día. Lo que prevé la Agencia Internacional de la Energía en 2050, que debemos consumir de petróleo para cumplir con estos objetivos de la transición energética, es 24 millones de barriles día, es decir, la cuarta parte del consumo actual. La demanda de gas en el 2019 era de 4.000 BCM. Y lo que prevé la Agencia Internacional de la Energía es que en 2050 sea menos de la mitad. Esto, si uno lo compara con los recursos, el volumen de recursos energéticos que ha estimado la Agencia Internacional de la Energía de gas y de petróleo en el mundo, describe un escenario no del tradicional del Club de Roma y de los picos de Hoover
de escasez, sino todo lo contrario, de sobreabundancia. Es decir, el famoso pico de oferta que se iba a producir con Hoover, ahora lo que se produciría es un pico de demanda que la Agencia Internacional de Energía considera que se produciría en el petróleo, debió haberse producido en el 19, y en el gas se produciría a mediados de la década de los 20. ¿Y eso cómo se trasladó a precios? ¿Qué supondría ese pico de demanda descendiendo? Pues supondría que ahora, por ejemplo, el petróleo, que está en torno a los $100 barril, en 2050 bajaría a $24 barril. Y en 2030, es decir, relativamente cerca, a $35 barril. Y el gas, que ahora está en torno a $30 millón de BTUs, bajaría a $3,5 millón de BTUs en 2050. Esto quiere decir que el perfil, digamos, de los precios de petróleo y del gas será, digamos, en este periodo de 30 años, un perfil de claro descenso, lo cual tiene claras consecuencias geopolíticas. La más inmediata, evidentemente, es que una parte importante de los recursos subterráneos de los países ricos en reservas se van a convertir en activos varados, lo que se llaman activos varados, es decir, activos sin valor, stranded assets. Hace poco el ministro de Energía de Arabia Saudí decía que, hombre, que sin darnos cuenta podemos encontrarnos en Arabia Saudí como que somos un país flotando en un océano de combustible de valor cero. Y es lo que con el tiempo puede ocurrir. Y otro efecto importante es en las empresas upstream, que es lo que sí se puede notar a largo plazo, es que dejen de invertir. Porque las estimaciones que hace la Agencia Internacional de Energía es que prácticamente ya no se necesitan nuevas inversiones en producción de petróleo y de gas en adelante. Realmente se necesiten para cubrir algunos pozos agotados, etc. Entonces, eso quiere decir que la cautela con la que tienen que plantear las inversiones, tanto las empresas de gas como las empresas de petróleo, es extraordinario. Y eso puede producir en algunos momentos escaseces de oferta y dentro de esta tendencia a largo plazo de reducción de precios, disparos a corto plazo como el que estamos viviendo ahora, dentro de esa tendencia a largo plazo, aparte de por otros fenómenos geopolíticos. Lo que es un matiz importante, que el que haya un descenso fuerte de los precios del petróleo y del gas en el mercado no quiere decir que los usuarios van a tener un precio del gas y del petróleo más barato, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque el precio del CO2, sin embargo, todas las previsiones indican, ya ha subido recientemente hasta más de 80 euros por tonelada, pero las estimaciones de la OCDE dicen que para finales de los 50 estará en 200 o 200 y pico los precios del CO2. Y la política, digamos, fiscal lleva también a un aumento del precio. Por tanto, la situación es doble. Los usuarios tendrán precios de productos petrolíferos y del uso del gas caros, pero los países que exportan los tendrán más baratos en ese periodo de 30 años. ¿Esto qué implica? Pues, por ejemplo, esto implica una cosa muy importante desde el punto geopolítico, que es que el equilibrio presupuestario de los países ricos en petróleo se desestabiliza. Las estimaciones, por ejemplo, de los países de Oriente Medio para mantener sus presupuestos es que el precio debe ser en torno a $65 barril. Como he dicho anteriormente, los precios irían bajando hasta $24. Estarían por debajo, dentro de relativamente poco, estarían por debajo de ese nivel. Con lo cual, Rusia tendría un problema extraordinario, evidentemente, desde el punto de vista de su cobertura presupuestaria. Y luego, además, cuando empiece a anticiparse claramente ese escenario, los países productores pueden empezar a variar sus estrategias en relación a la actual. Por ejemplo, Arabia Saudí y todos los países del Oriente Medio, que tienen costes de producción bajísimos, de $10 barril, se estima. Lógicamente, si el escenario previsto es un escenario de decrecimiento constante de los precios, lo lógico es que dijesen, hombre, yo que todavía tendré problemas presupuestarios, pero por lo menos puedo vender el petróleo, aunque sea a 25, a 30 o a 40 dólares, por encima de mis costes. Cosa que no podrán hacer todos los que producen, digamos, con costes más elevados, incluidos, por ejemplo, el Shell Oil, el Tight Oil de Estados Unidos. Bueno, pues los saco del mercado, inundando el mercado de petróleo con mis exportaciones, porque todavía tienen capacidad de... Es decir, que la estrategia razonable podría ser, de los países con costes de producción muy bajos, empezar a avanzar en la estrategia contraria a la que está siguiendo ahora la OPEC+, rompiendo así lo que es la actual
colusión de intereses, digamos, entre Rusia y Arabia Saudí de mantener un control de la producción para que haya precios altos. Eso cambiaría extraordinariamente las cosas, porque también haría que una parte muy importante del territorio americano, que se considera que por debajo de un umbral de $70 barril empieza a perder gran parte de esos pozos de rentabilidad, lo que puede jugar un papel de swing producer, es decir, de regulador, que por mecanismos de mercado, como son los productores americanos, podría dejar también de funcionar. Es decir, si esta tendencia se empieza a percibir claramente, bueno, evidentemente los agentes del mercado ya lo perciben, pero consideran que en este momento que está el barril a $100, decirle a la gente que va a estar en el año 2030 a $35, dicen, bueno, ya veremos lo que pasa en 2030. Pero la tendencia y los fundamentales de esa tendencia explicarían unos cambios extraordinarios en los comportamientos estratégicos de los países productores en el mundo. Otro efecto geopolítico claro, el interés estratégico de Oriente Medio se reduce normalmente, porque obviamente si dependemos en el horizonte de 2050, que hombre, está muy lejos, pero digamos, efectos de análisis energéticos está cerca, quiere decir que todo Oriente Medio tendría ya mucho menos importancia que la que tiene ahora desde el punto de vista del control estratégico, lo cual cambiaría los equilibrios geopolíticos internos, es decir, las relaciones actuales entre Arabia Saudí e Irán y Irak cambiarían probablemente, y sobre todo cambiaría la actitud de las grandes potencias en relación a la concentración de recursos militares, etcétera, en el Oriente Medio. ¿Cuál sería el cambio más importante, sin embargo? El cambio en que el origen de los factores que condicionan la dominancia energética a nivel internacional en el juego geopolítico global cambiarían radicalmente. De estar centrados en la tenencia y el control de recursos fósiles, es decir, llevamos 2 siglos en que hemos pasado de que el combustible fundamental, el carbón, al petróleo y al gas, la focalización se concentraría en las tecnologías de descarbonización, que son las que van a ser protagonistas de la transición energética. Es decir, en la electrificación limpia, la generación eléctrica con renovables, baterías, vehículos eléctricos, etcétera, el desarrollo del hidrógeno a horizontes más largos, y de combustibles sintéticos limpios, el desarrollo de tecnologías auxiliares de la descarbonización, como es el propio hidrógeno, la captura de confinamiento de CO2, la energía nuclear, luego me referiré a la energía nuclear, si tengo tiempo, y una cosa importante que la gente se ha olvidado, que es que la entrada masiva en renovables y en energías limpias debe llevar a prestar una atención a los componentes necesarios para el desarrollo de esas tecnologías, que son minerales críticos como el litio, el cobalto, el níquel, etcétera, y las tierras raras. Las tierras raras, como decía un experto, ni son tierras ni son raras, pero son unos elementos de la tabla periódica de nombres absolutamente imposibles de recordar, de número atómico de entonces 60 y tantos o no sé qué, y que no son raras porque están en muchos sitios. No son tierras, son elementos químicos y no son raras porque están en muchos sitios. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos, y ahora me referiré, China ya se había dado cuenta de esto hace tiempo y se ha adelantado. Eso quiere decir que la estructura de ventajas competitivas en el juego geopolítico de la energía entre ellas y países va a variar notablemente, por estar concentradas en las tecnologías descarbonizadoras y no en los recursos fósiles. En principio, esto debería tener un efecto más equilibrador, porque se supone que los recursos renovables están más distribuidos. El sol y el agua menos, pero bueno, el sol y el viento están más distribuidos y por tanto y menos concentrados. Y luego además las tecnologías se difunden más fácilmente que los combustibles, que hay que llevarlos de un lado para otro a través del transporte. Sin embargo, siguen existiendo ventajas competitivas diferenciales. La ventaja del prime mover, por ejemplo, en tecnologías, y eso China lo ha comprendido perfectamente. China está adquiriendo un avance extraordinario en producción de componentes y equipos de energías renovables, en desarrollo tecnológico de renovables que va muy por delante en patentes de Estados Unidos y de Japón. En el terreno nuclear,
en reactores de tercera generación, ellos dicen, no sé, al menos a la Agencia de la Energía, que los reactores de tercera generación, que a nosotros nos están costando un riñón, tanto en Francia como en el Reino Unido, que ellos los están desarrollando a costes mucho más bajos. Quizás no es cierto del todo lo que dicen, aunque los expertos dicen que sí, por razones de que no sé, porque son mejores en la ingeniería, no sé cuántos y tal, pero tienen un programa nuclear tan absolutamente enorme que la curva de aprendizaje les va a avanzar, mientras que nosotros no vamos por ahí. Me referiré luego a este tema. En el tema de las tierras raras, pues concentran una parte muy importante de la producción. Ahora Europa se ha dado cuenta de que esto de las tierras raras y del níquel, el cobalto y el litio y no sé qué, pues que es importante, que no podemos descarbonizar enteramente la economía y dejar en manos de China y de otros países todavía más complicados, como el Congo, por ejemplo, ¿no? Y no es porque, digamos, desde el punto de vista geológico, eso no esté distribuido, es porque por razones de contaminación son extracciones de efectos medioambientales muy nocivos. En China no les ha importado y las han desarrollado. Pero ahora en Europa ya se han puesto el gorro de la preocupación y tratan de elaborar un programa de desarrollo si no de extracción, porque en Europa algunas cosas estas es imposible extraerlas no porque sea imposible, sino porque desde el punto de vista de protección medioambiental nadie lo iba a permitir, pero sí por lo menos de tener acceso a algo que en estos momentos, en el caso de las tierras raras, está concentrado fundamentalmente en China. Bueno, como estoy pasando claramente de tiempo, voy a pegar varios saltos y voy a referirme solamente a una cuestión porque es un tema controvertido y por eso lo voy a comentar, que es ¿qué papel va a tener la energía nuclear en la transición energética? Esto es un tema que, bueno, como habrán visto ustedes en el periódico, es de plena actualidad con la inclusión de la energía nuclear y el gas en la taxonomía de la Unión Europea. ¿Qué implica esto? Bueno, se implica que se les considera tecnologías elegibles para la financiación sostenible y para las inversiones sostenibles. Por lo tanto, que en el reajuste de carteras, por ejemplo, de fondos de inversión o de inversores, pues permitiría, digamos, les daría una cierta ventaja sobre otro tipo de inversiones. En mi opinión es que las decisiones en el mundo sobre el nuclear no van a depender. Esto yo creo que se ha comentado. Quizás la controversia ha sido sobre todo porque la Comisión, que siempre había mantenido una posición súper neutra en esta cuestión, es decir, que cada país haga lo que quiera en el mix de generación eléctrica con la energía nuclear, yo no digo nada. Ahora se ha pronunciado claramente, el planteamiento de la Comisión es que no es que se haya pronunciado claramente por la energía nuclear, es de que ellos dicen que la energía nuclear no emite CO2 y que, por tanto, como energía de transición, tiene importancia. ¿De qué creo que va a depender la mayor o menor presencia del nuclear? Yo creo que de 4 factores fundamentales. Uno, que es, por decirlo así, un factor de sí o no, que es la percepción social y política que cada país tenga del riesgo del ciclo nuclear. Básicamente 2 cuestiones, de los accidentes nucleares y de la gestión de los residuos. Hay un número creciente de países, después de Fukushima, el más importante en Europa es Alemania, que ha cambiado de posición, que considera que, aunque se avance en la seguridad, la probabilidad de accidente es muy baja, porque de hecho la probabilidad de accidente, las estimaciones de la probabilidad en los reactores de tercera generación son todavía más bajos que los de segunda generación. Aunque se hayan producido los accidentes, la probabilidad sigue siendo baja. Que aunque la probabilidad sea muy baja, el daño es inasumible. Y por tanto, pues bueno, es como considerar el daño infinito. Por tanto, si usted multiplica probabilidad por daño, pues algo finito por infinito le sale infinito. O bien ahora, o bien, como no existe todavía una tecnología, excepto en Finlandia recientemente, que han puesto en práctica, eso dicen ellos, el almacenamiento profundo para residuos de alta actividad y larga vida, pues los claramente opuestos a la continuidad nuclear, lo que dicen, estamos legándoles a nuestros nietos algo para lo que no tenemos solución tecnológica en estos momentos. Esta es la posición de Alemania, que ha decidido que antes del 22, y lo va a hacer, va a cerrar todo su parque nuclear. En parte es la posición de España, que ha decidido una salida progresiva de los reactores de segunda generación.
Esto es uno, evidentemente, en este caso, quien decida que, por decirlo así, implícitamente el coste es infinito, pues bueno, si la percepción de riesgo es inasumible, pues es inasumible. O sea que no está claro. Otro factor, el coste. Y el coste tiene dos vertientes. Uno, el coste de la nueva nuclear. El de cuarta generación de los pequeños reactores modulares y tal, eso todavía no se sabe el coste, aunque eso para los que continúen por la vía nuclear será probablemente la salida. No voy a entrar en las ventajas y los inconvenientes, pero será la salida. Pero los de tercera generación, que son la tecnología francesa, por ejemplo, la de Hinkley Point en el Reino Unido, la de Flamanville ahora en Francia, las estimaciones de ese coste, incluso aunque se considere que mejoran algo en la curva de aprendizaje, es que el coste de generación es mayor que el de la alternativa renovable. Los propios franceses dicen que el coste de generación de la mezcla que ellos proponen de nucleares y renovables sería de 65 euros megavatio hora la nuclear y de 40 a 45 euros megavatio hora las renovables. Han subido un poquito el coste de las renovables, pero bueno. Ese diferencial se va a mantener, incluso el análisis que hacen los franceses ahora cuando han decidido relanzar su programa nuclear y dicen, hombre, sí, existe una diferencia de costes entre 65 y 40 a 45, pero primero hay costes que no se han incluido ahí, que son que las renovables exigen una potencia de respaldo que la nuclear no exige porque tiene una firmeza del 90% o 95%, y que luego el coste de las redes que exige un sistema muy descentralizado de renovables es mucho más alto. Si juntamos eso es lo que lo dicen los franceses, ¿no? En el estudio que ha hecho la red eléctrica francesa, estaríamos empatados. Y además es imposible que para cumplir el objetivo de 2050 neutralidad de emisiones tengamos la capacidad de inversión tan rápida en renovables para conseguirlo solo con un 100% de renovables, que es un poco nuestro objetivo español, es de 100% renovables en el 50 y 74% renovables de generación eléctrica en el 2030. Hombre, si uno mira los costes de Hinkley Point, que es el único que sabemos, que es la tecnología francesa, Hinkley Point le han garantizado durante 35 años un precio fijo de 90 libras megavatio hora, es decir, más de 100 dólares, 100 euros megavatio hora. Está muy por encima de todas las alternativas renovables y, por supuesto, de los precios de mercado cuando los precios de mercado vuelvan a una situación normal, no a la normal actual. Por lo tanto, es difícil que alguien con criterios de mercado exclusivamente con criterios de mercado, se meta en nuevas centrales de tercera generación, porque Flamanville no sabemos cuál va a ser el coste. Pero el desvío de plazos y de presupuesto ha sido tan enorme que probablemente no se aleje mucho del de Hinkley Point. Pero hay otra elección, que es qué hacemos con el alargamiento de la vida de segunda generación, que es un tema importante en España, ya se ha decidido, ¿no? Pero en otros países también. En este caso sí es competitivo el alargamiento de la vida. El alargamiento de la vida, en las estimaciones de las publicaciones de la ANEA, dicen que, porque en el alargamiento de la vida hay que considerar no lo que ya se ha invertido, sino el coste variable, que es en torno a 20 euros megavatio hora el de la coste variable del uranio, más las nuevas inversiones. Las antiguas da igual, es un coste hundido. Si se pone eso, digamos, se compara, sale un coste del alargamiento 10 años o 20 años de en torno a 30-35 euros megavatio hora, que ya son compatibles con las nuevas renovables. Y además tiene otra ventaja, que es que disminuye el hueco térmico, porque si no, pasa lo que ha pasado en Alemania. Si usted saca las nucleares, transitoriamente, hasta que tenga, digamos, el 100% renovable con el almacenamiento que necesita, lo que usted se va a encontrar es que tiene más gas y más carbón, que es lo que le ha pasado a Alemania. Alemania se ha encontrado con que con la salida de sus renovables ha aumentado las necesidades de tener más gas y de tener más renovables. Eso es lo que ha hecho que Alemania se ha caído la boquita, porque como le han metido el gas en la taxonomía, que es lo que a ellos les interesa, para llenar ese hueco térmico, pues al menos entre los dos grandes países europeos han llegado a una situación armónica. Tercera razón para invertir, la política industrial, que eso explica en gran parte la posición francesa.
La tecnología nuclear en Francia es uno de los nichos donde tienen más ventaja competitiva de todos los países industrializados y, por tanto, el know-how que tiene Francia, cueste lo que cueste, lo van a preservar. Han tenido un periodo de duda, pero Macron ha dicho que se acabó. Primero, seguiremos haciendo reactores de tercera generación y entraremos en los reactores pequeños modulares de cuarta generación, que eso todavía veremos cuándo ocurre. Y la cuarta razón es las razones geopolíticas. Rusia y China están inundando de reactores nucleares de su tecnología al mundo. Más Rusia que China, porque China sobre todo está haciendo en China. Eso quiere decir que a medida que vayan inundando con su tecnología, los estándares tecnológicos internacionales los van a fijar ellos. Entonces, es difícil imaginarse que países que tienen armamento nuclear como Francia, Reino Unido y, sobre todo, Estados Unidos, van a dejar que el que dicte... No, es cuestión de tecnología civil. Oiga, pero mire usted, si usted tiene armamento nuclear, no va a prescindir de la tecnología civil en nucleares. Entonces, es bastante probable de que eso sea un determinante fundamental, de que al menos en estos países, es decir, Estados Unidos, China y Rusia, ellos siguen a su aire, no solamente en inversiones en su propio país, sino fuera. Pero la presencia internacional, bueno, Francia ya trata de hacerlo, ¿no? Otra cosa es que no lo consiga vender en Oriente Medio, por ejemplo, sus centrales, pero trata de hacerlo. Eso va a seguir siendo un intento de estos tres países, al menos estos tres. ¿Qué harán los demás? Pues cualquiera sabe. O sea que en Europa, yo creo que en gran parte dependerá de si estos países acaban teniendo éxito en la reducción de costes de tercera generación y, sobre todo, si los nuevos reactores de cuarta generación tienen unos avances tanto en seguridad como en coste tan importantes que hacen que haya una continuidad. Si eso ocurre, pues seguirá habiendo energía nuclear. Y yo creo que por razones estrictamente geopolíticas y militares seguirá habiendo, porque todos estos países no van a dejar las armas nucleares, por supuesto que no, pero ni siquiera la tecnología nuclear civil en manos de China y de Rusia. Bueno, no voy a seguir, porque ya me he pasado suficientemente del tiempo. Les iba a hablar del tema de la justicia en el terreno del reparto de los esfuerzos de la transición energética, pero entonces ya me iba a pasar mucho tiempo, o sea, con lo cual muy bien. Ya les he aburrido suficientemente. Muchas gracias. Y por tanto, ahora ya... Espero que algunos de los temas que hayas dejado de lado salgan ahora, ¿no? Pero a mí me parece que hay una cuestión muy central, muy articular en toda tu reflexión y en cosas que he leído en esta revista que tú diriges sobre ecología y geopolítica, ¿no? Energía. Energía y geopolítica. Sí. Que es la cuestión que, en el fondo, entre el razonamiento económico y el razonamiento político, hay siempre algunas diferencias fundamentales, ¿no? Y en el caso del nuclear me parece que esto es un factor especialmente evidente, ¿no? No se puede desechar lo que tiene de simbólico para la población la amenaza nuclear, digamos, siempre pesará. No sé, quizás después de muchos años, quizás sí, al final nos acabemos convenciendo de que si no ha habido Tercera Guerra Mundial ha sido gracias a la amenaza nuclear, o sea que a todo se le puede dar la vuelta positivamente, ¿no? Pero sí que me parece que el razonamiento económico y el razonamiento político son sensiblemente distintos y esto pesa en muchas de las decisiones y los escenarios que has descrito, ¿no? Sí, no, pero eso está claro. Lo que pasa que ahí la cuestión es... Hace mucho tiempo que no sigo los eurobarómetros, ¿no? Pero el último que yo conocí sobre el tema nuclear en Europa, hay opiniones públicas que no les preocupa mucho esto, ¿eh? O sea que, en última instancia, por eso he dicho percepción social y política. No, hombre, por ejemplo, el cambio de la señora Merkel, evidentemente fue porque ella percibía que había un cambio social por Fukushima, ¿no? Antes, Merkel se negaba radicalmente a interrumpir el programa nuclear. Lo que pasa es que vio que después de Fukushima y de lo que había pasado, además en Japón, digamos, Chernóbil, esto es una cosa de la Unión Soviética, que ahí no funcionaba nada y por lo tanto, pero que Japón, que resulta que tampoco funcionaba, porque el problema de Fukushima en gran medida es un desastre regulatorio.
Siempre hemos Sí, sí, tenido la claro, tendencia a creer claro. que en Japón todo funciona muy bien. Y en Japón Pero todo no funciona muy el bien. caso Hay de cosas que funcionan Alemania, mal. la diferencia Alemania-Francia en este sentido Sí. es muy canónica, porque es la expresión de dos vidas, digamos, ¿no? No, de dos historias, Está digamos. claro, por ejemplo, Francia claramente, socialmente ha sido... No, el avance de los verdes en Francia nunca ha sido muy importante. Los verdes en alemanes han influido mucho en Alemania. Pero en Francia socialmente ha variado un poco ahora, pero siempre ha sido pronuclear, incluida la izquierda. Incluso en algunos aspectos más la izquierda que la derecha. ¿Por qué? Pues porque lo asociaban a la independencia de Francia, a lo del Alemania, al fin y al cabo, la salida de la Segunda Guerra Mundial y sus limitaciones y tal, pero Francia, y luego como De Gaulle les convenció que eran los reyes del mambo los franceses, pues la independencia, además, bueno, es cierto, tenía una cierta independencia estratégica con el arma nuclear. Pero es que luego además Francia, por eso nos comentaba las razones de política industrial, consiguió tener en tecnología nuclear una tecnología puntera en todo el mundo. Y por eso, claro, Macron cuando ha dicho, pero hombre, si tampoco tenemos tantos sectores, tenemos el aeronáutico, el no sé qué, el nuclear, como cerremos el nuclear, estamos dejando de lado a un nicho donde somos súper competitivos. Entonces, ha calibrado que en Francia este tema políticamente no tiene mucha importancia, primero porque los verdes no son más bien débiles, pero porque socialmente a la gente le importa poco. Por eso yo creo que en gran medida, bueno, puedes tomar la decisión italiana. Los italianos decidieron por referéndum para el programa nuclear. Pero claro, solo nos faltaba a nosotros empezar a hacer... aquí no, digamos, lo que ha ocurrido es que se ha tomado la decisión por acuerdo general, lo de abandonar. Pero luego, además, digo, yo creo que son dos cosas muy distintas. Yo creo que aconsejar a alguien, a un país que no sea Estados Unidos, Francia, Reino Unido, que por otras razones geopolíticas o política industrial vayan a invertir, es decir, nosotros, aconsejar que invierta en nuevo nuclear, pues no. Oigan, usted no vamos a invertir en una cosa. Para eso hay que ser los británicos, que han conseguido convencerles que no tienen tecnología nuclear y han invertido en Hinkley Point C, que cuesta un riñón, va a costar durante 35 años y nadie ha protestado. Eso yo creo que es, primero, porque con criterios de mercado no entraría, porque es imposible, y de hecho por eso los británicos lo que han hecho es establecer un contrato por diferencias con los propietarios de Hinkley Point C, de manera que se comprometen a pagarles eso, más 90 libras por megavatio hora durante 35 años, en un contexto de precios de la electricidad que, aunque también sea difícil imaginárselo ahora, también van a disminuir en Europa. Entonces, eso quiere decir que se le está regalando una subvención enorme a Hinkley Point C e indirectamente a EDF, que ahora tiene la tecnología. Por tanto, nuevas nucleares, nosotros no tienen que buscar. Prolongar las nucleares, desde el punto de vista de coste, tiene sentido. Y desde el punto de vista incluso medioambiental, en la medida que elimina un hueco térmico, también. Pero bueno, claro, porque todos nos hemos puesto de acuerdo. La contradicción central es que la evolución hacia donde vamos, centrada sobre un motor como es la computación es energéticamente costosísima. Sobre todo para hacer criptomonedas por tanto, genera unas demandas y unas necesidades que no se pueden cubrir con las renovables en este momento. Hombre, el problema de las renovables... Vamos a ver. En el sector eléctrico, hay un salto tecnológico que todavía no se ha dado, que es el almacenamiento. Ahora el único almacenamiento que hay son el bombeo, ¿no? El bombeo, digamos, los constructores son partidarios porque el bombeo además no hace falta solo hacer nuevas presas, se puede hacer bombeo con presas anteriores, simplemente con un mecanismo de reversión del agua. Entonces, aparentemente, si uno se mira el PENIEC español, no es suficiente para tener un sistema 100% renovable, es decir, intermitente. Y los renovables, en relación al nuclear, el nuclear es un animal que funciona el 90% del tiempo. Y las renovables funcionan el 25%, depende del tipo de renovables. Eso para empezar. Pero además, la firmeza, es decir, tú estás prácticamente seguro que si quieres despachar una nuclear, bueno, de hecho no le despachas porque funciona siempre, vas a poder hacerlo. Pero con una renovable, no.
porque depende de los factores meteorológicos. Eso quiere decir que necesitas una potencia de respaldo. Y esa potencia de respaldo ahora, hay dos posibles de potencia de respaldo: el almacenamiento, la gestión de la demanda y tal, pero lo dejemos por el momento, o el gas. Entonces, el gas es lo que va a seguir haciendo de potencia de respaldo, luego hasta 2030, que vamos a seguir teniendo gas en las centrales. Y si tuviésemos almacenamiento, es decir, baterías de suficiente tamaño, a coste razonable, con capacidad suficiente, eso te permite obviar al menos el problema de la intermitencia de un 100% renovables. Pero en principio, hombre, los de las aeronaves tienen otro problema, que luego la gente ya empieza a quejarse, por ejemplo, cuando le ponen aerogeneradores muy cerca. Y eso en Francia ya está empezando a pasar con claridad. Ahora aquí hay un debate importante. Tampoco es una cosa sin límites, pero probablemente si no hubiese el problema tecnológico de que no tenemos almacenamiento suficientemente poco costoso, se podría aceptar que un 100% renovables. Hombre, de hecho, el PNIEC hasta 2030 me parece que ha previsto 60 gigavatios nuevos de renovables. Y peticiones de acceso hay 150 gigavatios. O sea que teóricamente, otra cosa es que luego eso vaya a misa o no vaya a misa. Es decir, teóricamente puedes decir, eso sería para tener un 74% de renovables en el año 2030. Y, digamos, si se supone que las tecnologías de almacenamiento están disponibles ya a partir de 2030, pues a 2050 con el almacenamiento. Pero todo eso, como todo, que por eso comentaba antes de las tecnologías, oiga, estamos aquí haciendo... hay un estudio en el periódico que hace la Agencia Internacional de la Energía, que es la madurez siguen como 40 tecnologías diferentes vinculadas a la transición energética. Solo hay 4 que estén maduras. Es decir, aquí estamos todo el mundo diciendo hidrógeno, no sé qué, no sé cuánto. Oiga, sí, pero vamos a ver. Aquí los que entienden dicen, hombre, por decirlo así, la tecnología existe, pero el problema es que tiene que ser a unos costes que justifiquen su entrada y, sobre todo, no confundirse en qué fase de la curva de aprendizaje usted hace la apuesta para meterse, porque ya lo hemos hecho una vez, lo podemos hacer más veces. Pero tenemos, en los actores principales tenemos, por un lado, China, que tú has apuntado, que va disparada hacia... Y el renovable también. Va por delante. China es un animal distinto porque tiene una escala que hace que todo Sí. Tenemos los que provocaron la crisis del 73, se hicieron dueños a partir de aquel momento, que ahora están en una situación de precariedad considerable. ¿Son reconducibles? ¿Son realmente reconducibles? ¿O están...? ¿Te refieres a los países? A los países Emiratos Árabes, Arabia Saudí, etc. Pues ya te digo, la frase que ya no la he vuelto a oír, pero eso es una frase que la dijo el ministro de Energía hace unos cuantos años. Oiga, a ver si estamos flotando en un mar, en un océano de combustible que no vale nada. Pero esto, de consecuencias políticas... Si cumplimos, que ese es el problema, y lo que he dejado de hablar, iba a hablar de eso, ¿no? De los problemas que va a haber de cumplimiento de los objetivos de neutralidad de emisiones en 2050. Porque con la COP26 todo el mundo ha dicho, sí, nos comprometemos, no sé qué, bueno, algunos al 50, Rusia y China a llegar al 2060 y India al 2070. Pero luego han hecho un estudio en la Agencia Internacional de Energía. Todos los que se han comprometido a llegar al 2050 han examinado en concreto sus planes y dicen, oiga, con sus planes llegamos a 2,6 grados centígrados. Los de verdad. Es decir, usted se ha comprometido y llegamos a 1,8, ni siquiera al 1,5. Eso quiere decir, y se ha comprometido a presentar estos planes dentro de un año. Dentro de un año va a haber unas peleas internas, porque para conseguir que la gente ajuste sus planes, entonces, en ese contexto, pero vamos a suponer que se cumple. Si se cumple, estos países, a partir de determinados momentos, van a empezar a ver cómo, cuando haya saltos en las demandas de petróleo, por ejemplo, cómo empieza a haber un perfil de precios a la baja. Y por lo tanto, bueno, pues oye, por eso lo que está haciendo Arabia Saudí es decir, vamos a diversificarnos y tal, y vamos a meter... Hombre, tienen una salida algunos de estos, que es el hidrógeno azul, es decir, los que tienen gas. Es decir, producir hidrógeno a partir de metano y de captura y confinamiento de CO2. Por ejemplo, empiezan a decir que habrá países como Marruecos, Chile, que mejorarán su posición competitiva, los tradicionales que dices tú la empeorarán claramente, excepto que tengan gas y sigan esa vía. ¿Qué pasa? Que como es
emite más CO2 a pesar de todo, algo más, el hidrógeno, para producir hidrógeno que el verde. Todas las instancias internacionales lo que incentivan es la producción a base de electrólisis. Y del que has hablado así, de paso, es Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué en este escenario? Pues Estados Unidos, yo creo que el problema que plantea Estados Unidos es, primero, si vuelve Trump, un desastre. No me refiero ahora en todo ya. sentido, en cualquier caso, en cualquier caso. No, hombre, estoy hablando desde el punto de vista pero aunque no venga Trump, el problema de Estados Unidos es que su legislativo, por ejemplo, nadie es consciente de que el protocolo de Kioto que aprobó Clinton no lo aprobó nunca el Congreso de Estados Unidos. O sea que hay muchas iniciativas de Estados Unidos, sobre todo en el terreno comercial, que las puede aprobar el presidente de los Estados Unidos, pero luego el legislativo no las aprueba. Entonces, el problema que hay ahora, por ejemplo, hay muchas de las medidas de Biden que no le van a pasar en este terreno, en el terreno medioambiental. Y eso va... Estados Unidos se ha comprometido también a la neutralidad de emisiones en 2050, pero igual no lo cumplen. En Estados Unidos siguen teniendo un porcentaje muy alto de carbón, casi el 50% es carbón y gas. Entonces, en la producción de energía eléctrica. O sea, tienen que hacer un cambio extraordinario. Está avanzando mucho las renovables y tal, pero, hombre, yo creo que al final, si se pone, además, bueno, la percepción de los efectos del calentamiento son cada vez más patentes, que lógicamente es lógico que haya una cierta reacción. Pero si volviese, por ejemplo, una administración Trump, bueno, primero se volvería a salir del Acuerdo de París, bueno, entraríamos en un proceso extraordinariamente complicado. Qui s'incorpora? Qui comença? Allà, sisplau. Sí. Yo entiendo que si queremos llegar a final de siglo, digamos, a una descarbonización total, lo que hay es que sustituir toda la potencia actual que hay de generación con los recursos actuales que utilizan el carbono por las renovables o por otra tecnología. A mí me ha parecido leer en algunos artículos que no hay suficientes reservas en el mundo de estos productos de tierras raras, de litio, de cobalto, para producir todos los recursos que se requerirían para sustituir, digamos, esta potencia actualmente instalada. ¿Es cierto esto? Hay gente que opina eso. Lo que pasa es que con los recursos, lo de la insuficiencia de recursos, cuando no hay suficiente exploración, nunca se sabe, porque, por ejemplo, con el petróleo y el gas, la tendencia hasta hace muy poco es eso, que iba a haber un pico de oferta y que la oferta iba a disminuir porque ya no teníamos recursos suficientes. Pero lo que pasa es que ha habido tal cantidad. Primero, aguas profundas, petróleo en aguas profundas. Luego, el petróleo y el gas no convencional en Estados Unidos. Luego, el Ártico, que sería una barbaridad explotarlo, pero los recursos existen. Entonces, con tierra rara, efectivamente, lo que usted dice es cierto. Hay gente que dice, oiga, lo que conocemos en estos momentos de capacidad de extracción de algunos minerales críticos, de litio en concreto, por ejemplo, pues no va a ser suficiente para las baterías que van a ser necesarias en no sé qué. Yo en eso dudaría mucho, porque claro, tampoco se ha hecho la exploración suficiente como para saber si hay, geológicamente no hay, por decirlo así, una fundamentación sólida para que esto ocurra. Luego lo que opinan algunos es que habrá que reciclar, es decir, hacer una economía circular con algunos minerales críticos. Pero es cierto que lo que usted dice, hay gente que opina que nos podemos encontrar un disparo de todas las tecnologías renovables y que nos falle un hueco de suministro que sean los minerales críticos y las tierras raras. Sí, es cierto. Yo no creo mucho en eso, pero bueno, pero sí tiene sentido. Sí. A mí me llama la atención de esa especie de escepticismo cultural que tenemos, llamémoslo aquí en este ámbito occidental,
frente a cualquier opinión que proceda o que presuntamente proceda de China o de Rusia. Tenemos una extraordinaria información a través de todos los medios occidentales /democráticos o presuntamente democráticos, y sin embargo cualquier información que presuntamente proceda de esos otros dos países y alguno más, resulta que es dudosa. Esto me llama la atención. Después, en la crisis de Ucrania, lo que está habiendo es una especie de hollywoodización de la actitud de la OTAN hacia Occidente, amedrentando a Europa y a Occidente sobre todo. Pero la OTAN no es aséptica. La OTAN es el agente industrial de todas las industrias de armamento occidentales. Y de lo que están tratando es que haya más armamento y más soldados en todos los países que están en torno a Rusia. Pero claro, Rusia, desde el punto de vista geoestratégico, lo que dice, que se queja, es que lo que no quiere es la OTAN a las puertas de casa. ¿Qué dijeron los Estados Unidos cuando la crisis de los misiles en Cuba? ¿Qué dirían si de pronto en Groenlandia dijeran vamos a hacer, es Dinamarca, pero en definitiva vamos a poner aquí unas bases y unas cosas de estas? Es curioso, ¿no? Es decir, aquí el doble rasero, la doble visión. No estoy defendiendo para nada una cosa, estoy tratando de objetivizar desde mi punto de vista lo que está sucediendo. A mí me parece que estamos con un exceso de ideologización de la presunta OTAN, que debía de estar ya eliminada, puesto que la Guerra Fría terminó y debería, como bien ha dicho Josep, ojo, las armas atómicas son la garantía de la paz. Y entonces, naturalmente, que no es que sea bueno que haya armas atómicas, pero lo cierto es que si no hay guerras es porque hay armas atómicas. Estoy absolutamente de acuerdo. Entonces, por último, simplemente observar que efectivamente, al final lo has comentado, claro, los países del Golfo es un mar de hidrocarburos, pero es una bendición de sol. Tienen sol, como tiene el Sáhara. Y el hidrógeno es transportable no solo por barco, sino por tubo, porque son de doble dirección, sea gas o sea hidrógeno. Esa es la solución y la única solución frente a lo nuclear. Yo lo único que quiero decir es que lo nuclear de cuarta generación parece ser una hipótesis de reciclamiento de los residuos. Y si no, nuestros nietos en el MIT ya inventarán la forma de resolverlo. Gracias. Sí. Bueno, no voy a entrar en la discusión política, pero vamos a ver, matizaría un poco. Primero, el retraimiento de la Unión Soviética lo hicieron ellos, lo hizo Yeltsin. Es decir, nadie empujó. Es decir, oiga, si usted, es como si ahora el Reino Unido, en su proceso, digamos, secular de decadencia, dice que tenía los imperios en no sé dónde. Dice, bueno, o sea, que realmente la legitimación de posiciones actuales por la historia es discutible. Pero, o sea, en estos momentos el conflicto se plantea en unos términos. Es decir, si hay un ataque, primero, lo que ha planteado Occidente, y ahí en eso hay acuerdo, con las pequeñas diferencias que puede haber entre Europa y Estados Unidos hay acuerdo, si hay intervención militar, nosotros no respondemos militarmente porque Ucrania no es un país de la OTAN, pero responderemos duramente desde el punto de con medidas económicas. Hombre, es lo menos que se puede hacer con un país europeo y de no, es que Ucrania perteneció a Rusia a toda su historia, etcétera. Pero vamos a ver, en estos momentos el contexto internacional es que tienes que respetar la integridad territorial, cosa que no se hizo con Crimea, y ahora, ¿qué es lo que se interpretaría como agresión militar? Esa es la cuestión.
porque eso el propio Biden metió la pata y dijo, hombre, si hay un no sé qué y no sé cuántos, salió el secretario de Estado diciendo, no, la acción militar es cualquier movimiento de tropas, incluso en Donbass o lo que sea. Entonces, yo creo que la posición occidental no puede ser otra en relación a las dos exigencias rusas. Es que si Ucrania desea, Ucrania o Georgia, que también lo plantean, quieren formar parte de la OTAN, yo no tengo por qué decirles que no. Y desde luego no voy a hacer una especie de acuerdo internacional para decir que no puedan. Solo faltaba que un país no pueda tomar la decisión que desee. Y en ese caso, otra cosa muy distinta es que vaya a formar parte de la OTAN. Yo creo que no va a formar parte de la OTAN. Hace poco había un artículo de un embajador de Estados Unidos en la OTAN, un antiguo embajador, que decía que, digamos, hay que articular algún mecanismo diplomático en el cual, sin que la OTAN y Occidente abandone lo que es obvio, es decir, que no puede renunciar a que Ucrania entre en la OTAN en un momento que quiera, sí puede dar a entender que en un horizonte razonable no va a entrar. Ni Georgia, no sé cómo se hace eso diplomáticamente, pero bueno, cabe esa posibilidad y yo creo que además la cosa va a ir por ahí, ¿eh? Es decir, que al final llegarán a un acuerdo de compromisos, de presencia militar, etcétera, que permitan buscar una salida para que de alguna manera Putin ceda, que yo creo que es lo que va a ceder finalmente de alguna manera, ¿eh? Pero bueno, sin entrar en esta discusión que, yendo al final, a lo del tema del hidrógeno, pues tienes toda la razón, ¿eh? Hombre, lo de transportar hidrógeno puro no es tan fácil, ¿eh? Hay que hacer inversiones, etcétera, pero hidrógeno mezclado con metano, eso se puede hacer ya. O sea que los flujos podrían. Por eso Marruecos ya empieza a levantar el dedo y decir yo apunto a ser un suministrador de Alemania desde allí. O sea que tienes toda la razón. Hola, buenas noches. En el escenario pesimista que usted ha mencionado, un supuesto de acción de Rusia sobre Ucrania, la reacción quizá no va a ser bélica, pero sí será económica. Pero yo me pregunto, y usted no lo ha mencionado excesivamente, ¿cuál sería el papel que aquí jugaría China? Porque China es precisamente, me parece a mí, capaz de comprar el conjunto de gas de Rusia en su beneficio e incluso de generar un marco económico de intercambio con Rusia que podría, digamos, hacer bastante inefectiva la medida. Además, tengamos en cuenta que China, especialmente, ha hecho una acumulación de dólares brutal y eso hay que tenerlo en cuenta. Y después la segunda cuestión es que el cambio climático evidentemente requiere medidas de descarbonización, pero a la vez requiere medidas de reducción desde un punto de vista de población, desde un punto de vista social. Y esto yo lo veo, no veo campañas, campañas de sensibilización más allá de decir tendríamos que vigilar y consumir menos. La realidad es que habrá que consumir mucho menos, porque tampoco no veo un escenario de vehículos eléctricos que van todos con baterías en la misma cantidad que hoy. Más bien habrá que ir a la utilización, al uso, que a la compra. Y eso va a ser también, desde un punto de vista social, un hecho importante. Sí, en relación a la primera cuestión de China, hombre, ya está planteando China a través del gasoducto, no me acuerdo cómo se llama, aumentar las compras de gas de Rusia. Pero China tampoco tiene ninguna gana de depender. Es decir, todos los países... Primero, China mantiene, en estos momentos está manteniendo una posición cercana a Rusia porque le interesa, pero no son aliados sus
perspectivas a largo plazo son muy diferentes. Coinciden en algo, en que ni el uno ni el otro quieren que se le impongan lo que llaman ellos los valores occidentales democráticos falsos a Rusia o a China, pero no en el diseño geoestratégico a largo plazo. Rusia quiere que el diseño sea multipolar y China no, China quiere que sea unipolar con el polo China a largo. Y claro, no es lo mismo China, que tiene un PIB que a paridad de poder de compra es el mismo ya que el de Estados Unidos, que Rusia, que tiene un PIB que es como el de Italia. Es decir, Rusia es un enano económico y por tanto China ahora le interesa, entre otras cosas, porque los amagos que pueda hacer Rusia en Crimea, en Ucrania, le pueden venir bien para sus movimientos en Taiwán, etc. Pero no hay coincidencia entre ambos a muy largo plazo. China tiene una visión de lo que debe ser China a largo plazo que no coincide con la de Rusia. Es decir, la grandeza de Rusia no se fundamenta en el pasado, la grandeza de China se fundamenta en su futuro. Entonces, no encajan, tienen elementos comunes, pero China nunca va a querer depender energéticamente solo de Rusia. Por lo tanto, ahí hay un límite en lo que pueda comprar de gas. Y lo que no puede hacer mucho China es en que saquen a Rusia del SWIFT, por ejemplo, de los circuitos financieros. Hombre, el renminbi no le sirve para moverse a los bancos rusos por el mundo. Es decir, probablemente el tema, nos hemos concentrado excesivamente en el tema energético y el del gas, pero la sanción financiera que está anunciada es que les deja a los bancos rusos sin poder actuar por el mundo. Entonces, eso, para un país como China, ya es muy complicado. Pero China es un bicho que no tiene nada que ver con Rusia. Rusia es un país muy débil económicamente. Y como es muy débil económicamente, si encima lo sacas del circuito financiero y tiene problemas para vender el gas y el petróleo, el desastre es absoluto. Y eso tiene repercusiones internas, ya no es un problema internacional. O sea, el ejército ruso tampoco tiene ninguna gana de que lo metan en un lío monumental del que no sabe cómo salir, Se puede dar un golpe de Estado. No es impensable que de repente le den un golpe de Estado a Putin. No sé si había otra cosa. Lo de la capacidad de la sociedad de asumir eso, pues sí. Es difícil, pero bueno, oye, lo mismo que en el pasado nos hemos acostumbrado a otra serie de cambios de gustos y de no sé qué, yo creo que tendremos que acostumbrarnos. O sea, si tenemos que... Yo lo de la reducción del consumo, eso ya no lo veo muy claro. Es decir, hombre, si todo el mundo está de acuerdo, muy bien, pero como no vamos a imponer políticamente por decreto de que la gente solo puede consumir un X tanto de energía, subirán los precios, pero no se puede, eso no se puede hacer por decreto. Sí, buenas tardes. Yo tenía la pregunta en relación a esto, ¿no? Que era la conferencia venía para ver la transición energética y geopolítica, y durante toda la conferencia me ha dado la impresión de que nos mirábamos mucho al ombligo como europeos. Lo que quiero decir es que veo a China con 1.500 millones de habitantes, India, que geopolíticamente dejamos de ser nosotros el centro, especialmente por el envejecimiento también de nuestra población. ¿Cómo ve usted el futuro de esa demanda energética? ¿Dónde se produce esa energía? ¿Dónde se consume? Si China e India van a ser los grandes consumidores de energía en el futuro. Porque el futuro de China parece ser bastante grandioso. Sí, no, totalmente de acuerdo, porque India está siguiendo la pista a China, con lo cual nos vamos a encontrar con dos colosos. China ya es un coloso. Y con una concepción geopolítica pues que es preocupante, ¿no? Preocupante en el sentido de que ellos consideran que es cuestión de esperar para convertirse en la primera potencia mundial, porque ellos además añaden, digamos, a lo que sería simplemente una extrapolación de las tendencias actuales, que ellos consideran que Estados Unidos Estados Unidos y las democracias, digamos, liberales están en decadencia y que por lo tanto, pues bueno, irán decreciendo. Y India, aunque solo sea en población, ya dentro de poco le sobrepasarán a China. Con lo cual, India tiene muchos problemas, pero se convertirá en... O sea, que a su pregunta la respuesta es sí.
se concentrará el consumo energético, no solo el consumo energético, y la economía, en Asia y en concreto en los dos grandes que sean. Ya, por ejemplo, en emisiones de CO2, ya no me acuerdo de las cifras, pero entre Estados Unidos, China e India es más del 50% de las emisiones mundiales. Eso ahora. Lo cual quiere decir que probablemente en el 2050, pues la suma de Rusia y de China sea el 50% de las, igual digo una barbaridad, ¿no? Pero puede ser un 40% de las emisiones mundiales la suma de Rusia y de China. O sea que sí, que efectivamente el eje económico, político y lo que es más preocupante, militar, pues claro, si se acaban convergiendo ya no solo en términos de paridad de poder de compra, sino en términos nominales en PIB y sobrepasan a Estados Unidos con un porcentaje de inversiones militares semejante al de Estados Unidos, pues acabará siendo la primera potencia militar del mundo. Molt bé, si no hi ha res més, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Muchas gracias, Gracias. Clàudia.